está adelante de su pueblo como poderoso gigante, y podemos seguir en esa victoria, en esa bendición, con la gracia, con la ayuda del Señor. Quiero compartir una palabra de Dios ahí en Jonás. Jonás capítulo 1. Dios siga bendiciendo a todos los esforzados y valientes, porque sabemos que hay que ser esforzado y valiente para poder estar en la presencia del Señor. A medida que lo van encontrando, se van colocando de pie. Jonás capítulo 1, versículo 1 en adelante, dice el título: Jonás huye de Jehová. Y le voy a dar lectura a la poderosa palabra de Dios bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tiene, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Amén. Reciba su asiento y poder oír, meditar en la poderosa palabra del Señor. ¿Cuánto conocen la historia de Jonás? Dios bendiga a los que pueden conocer la historia de Jonás y poder entender, como dice el título: Jonás huye de Jehová. Jonás era un varón de Dios, un profeta de Dios, un atalaya de Dios, un enviado de Dios. Jonás era un varón elegido, llamado, predestinado de parte del Señor, que Dios eligió, llamó, predestinó en aquel tiempo, en aquellos años, y poder entender que en este tiempo que vivimos, Dios sigue llamando, eligiendo, predestinando hombres y mujeres para que sean profetas de Dios, para que sean instrumentos de Dios, para que sean atalaya de Dios, para que sean los enviados de parte del Señor. ¿Tú lo crees? Tú lo tienes que creer. Tú tienes que creer que tú no estás caminando por tu cuenta, que tú no estás en la presencia de Cristo por tu cuenta, por tu gana, por tu voluntad, porque voy a ver, voy a oír, voy a ir a ver qué está sucediendo, qué está pasando, sino poder entender, comprender que estamos en la casa de oración y puerta del cielo. Hay un esfuerzo, hay un mover, hay un querer, un hacer por la voluntad del Señor, y que cada uno podamos creer que estamos porque por la voluntad del Señor. Él no mirando las condiciones, o Él sabiendo las condiciones, pero el que lo llamó, el que lo eligió, el que lo predestinó es el Señor. Y eso es lo que tú tienes que saber,
Eso es lo que tú tienes que entender, que el que te llamó, el que te eligió, el que te predestinó para que sean un instrumento en las manos del Señor, es el Señor. ¿Cuántos que han bajado los brazos? ¿Cuántos que han retrocedido? ¿Cuántos que han desobedecido? ¿Cuántos que han dicho que no, a mí no? Pero estás en la presencia del Señor, estás en el camino del Señor, y es por la voluntad del Señor, por el llamamiento de Dios, por el propósito del Señor. Pero que Dios lo esté ayudando para poder entender, para poder comprender, para poder saber que este varón Jonás era un profeta de Dios, un elegido del Señor, que el Señor confió una palabra, confió un mensaje, confió sobre este varón para que fuera a otra ciudad, que fuera hacia otro lugar, que fuera hacia otro país, otra provincia, otro campo, otra ciudad, a anunciar, a programar el mensaje del Señor, el mensaje, la palabra que Dios había puesto sobre la boca de Jonás, sobre el corazón de Jonás. Pero ¿qué pasó? ¿Qué es lo que sucedió sobre este varón al recibir el llamamiento, al recibir la palabra de parte de Jehová? Por eso dice, vino palabra de Jehová a Jonás. Y qué privilegio cuando poder decir, a mí, vino palabra de Dios a mí. Si yo no quiero saber nada con el Señor, si yo no estoy ni ahí, no estoy ni cerca, no me interesa. A mí vino palabra de Jehová. ¿No le ha pasado algo a usted? ¿No ha pensado una vez así? ¿No ha dicho a mí? Si yo no estoy ni ahí. Es mucho sacrificio, es mucho esfuerzo, es mucha obediencia. Hay que estar. Pero a mí el Señor me habló, pero a mí el Señor me mostró, pero el Señor a mí. Pero si yo estoy en la desobediencia, no estoy ni cerca de poder ser una hija de Dios, de poder ser un hijo de Dios. Pero poder entender, comprender que el Señor sabe el pasado, el presente y el futuro, y Él sabe lo que tiene preparado para tu vida. Amén. Si tú en el pasado o en el presente no estás ni ahí, en la voluntad del Señor, pero el Señor te tiene predestinado hacia el futuro. Amén. Por eso tú puedes entender que por algo viene palabra de Jehová a favor de tu vida. Por algo el Señor muestra, por algo el Señor habla, por algo el Señor de una forma o de otra lo guía hacia su presencia, lo guía hacia la voluntad del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso que tú puedas entender que eres un milagro del Señor, que tú puedas entender que eres un milagro del Señor, eres un instrumento de Dios, eres una perla preciosa en el Señor, eres un guerrero del Señor. Por eso viene palabra de Jehová, como vino palabra de Jehová a Jonás, viene palabra de Dios a favor de tu vida, viene palabra de Dios a favor de tu vida. Y cuando tú estás, quizás tú estás durmiendo, estás mirando televisión, o estás trabajando, o estás en una cosa o la otra, pero déjame decirte que viene palabra de Dios. De una forma o de otra viene palabra de Dios. Y Él te habla y Él te dice, camina, corre, acércate a mí, sé creyente, obedece. Te tengo llamado para grandes obras, para grandes maravillas en mi caminar. Por eso si viene palabra de Dios a favor de tu vida, que pueda ser esa varona, ese varón privilegiado, que te pueda sentir privilegiado, aunque quizás muchos no le dan importancia, pero bienaventurado el hombre y la mujer que le da importancia a la palabra del Señor, a la voz del Señor, al llamamiento del Señor.
Porque habiendo tanto, pero el Señor te eligió a ti. El Señor te eligió a ti. El Señor eligió a multitudes y Él está llamando. Y viene palabra de Jehová, viene palabra de Jehová. Pero de esas multitudes tú has oído, tú has creído, tú has obedecido. Y el hombre y la mujer que puede oír, que puede creer, que puede obedecer, va a ver su vida, su caminar cambiado, transformado de parte del Señor. Porque puede oír la palabra de Jehová. Pero este varón, profeta de Dios, este varón enviado de Dios, este varón elegido, predestinado de parte del Señor, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Mire para qué el Señor lo tenía predestinado a este varón. No para algo pequeño, sino lo tenía algo predestinado, preparado para algo grande. Ve a aquel país, ve y habla con aquel presidente, habla con el gobernador, habla con aquella ciudad. Porque grande, la maldad es grande, el pecado es grande, lo que están haciendo, lo que está aconteciendo sobre ese país, sobre esa provincia. Es tanto el pecado, es tanta la maldad. Y pregona contra esa ciudad. Anuncia mi palabra sobre esa ciudad. ¿Y qué es lo que hizo Jonás? ¿Obedeció o desobedeció? Bendito sea el nombre del Señor. Puede entender, comprender que en este tiempo el Señor es bueno. En este tiempo el Señor es bueno, el Señor sigue siendo bueno. Él sigue llamando, predestinando, levantando, dando palabra y una cosa y la otra. Y yo te quiero usar a ti. Yo quiero que tú seas el enviado. Yo quiero que tú seas el instrumento. Yo quiero que tú seas el atalaya. Yo quiero que tú seas el evangelizador. Yo quiero que tú seas el obrero. Yo quiero que tú seas el esforzado y valiente. Yo te quiero enviar a ti. Yo quiero que tú. Y muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Que el hombre antes de obedecer, la mujer antes de obedecer, desobedece. Como le pasó a este varón Jonás. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién tuvo la culpa? Dios. ¿Quién tuvo la culpa? Jonás. La culpa la tuvo Jonás. Porque él tenía que haber dicho: gloria a Dios, gracias Señor, me diste una palabra, me diste un mensaje, tengo que ir a aquel lugar. Gracias porque habiendo tanto profeta, habiendo tanto atalaya, habiendo tantos embajadores, habiendo tanto instrumento, pero tú me elegiste a mí para que pueda ir a esa ciudad, para que pueda ir a ese lugar, a anunciar, a programar el mensaje. Y Jonás, antes de decir amén, antes de decir gracias Señor, él se levantó para huir de la presencia de Jehová. Y así poder entender en estos tiempos. Yo conozco a muchos, y yo creo que usted también conoce a muchos, que antes de decir amén, de antes de recibir la bendición, de antes de aprovechar la bendición, han huido de la presencia del Señor. Han huido de la presencia del Señor. Y poder entender que en este tiempo Dios está, a través de la desobediencia del hombre, a través de la desobediencia de Jonás, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo que aconteció?
Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. A través de la desobediencia de Jonás se levantó una gran tempestad. A través de la desobediencia de Jonás se levantó una gran tempestad. Y poder entender que en el tiempo pasado, en el tiempo quizá poder decir de Génesis, Noé y todo, y hasta hoy, todas las tempestades que se levantan, las tempestades, no es por culpa de Dios, sino es por culpa de nosotros mismos, por la desobediencia del hombre, por la desobediencia de la mujer. Pero que Dios lo esté ayudando para poder entender qué es lo que quiero sobre mi vida. Porque si yo soy desobediente, en mí no va a haber una paz, no va a haber una bonanza. Si yo soy desobediente, en mí va a haber una tempestad. Va a haber una tempestad y tempestad y tempestad. Pero poder entender, comprender qué es lo que tú quieres a favor de tu vida. ¿Qué es lo que tú quieres a favor de tu caminar? ¿Qué es lo que tú quieres a favor de lo que quieres realizar, lo que quieres hacer, lo que quieres emprender? ¿Quieres tempestades o quieres esa bonanza? ¿Quieres esa paz? ¿Quieres esa bendición? La tempestad vino a causa que Jonás desobedeció no al hombre, sino a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso poder entender que el hombre, la mujer que desobedece, vienen tempestades. Vienen tempestades, tempestades, tempestades. Y no tempestades chiquitas, sino tempestades grandes. Pero dice la palabra, dice la palabra de Dios, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Imagínense cuál grande fue esa tempestad. La tempestad que tú estás viviendo, la tempestad que tú estás atravesando. O si hubiese alguien viviendo, atravesando una tempestad, ¿será porque ha obedecido a Dios? ¿O será porque ha desobedecido al Señor? Y en este tiempo, yo creo que usted conoce hombres y mujeres que están en los hogares, están viviendo, atravesando tempestades y tempestades. Pero estoy hablando de hombres y mujeres como el hijo pródigo. Estoy hablando como hombres y mujeres que han recibido un talento, un don, un ministerio. Estoy hablando de hombres y mujeres del cuerpo de Cristo que han recibido cosas lindas, cosas preciosas de parte de Cristo. Ha venido la palabra de Cristo a favor de su vida, pero a causa de su desobediencia o a causa de huir. Eso es lo que hay que entender, lo que hay que comprender. Que las tempestades vienen cuando el hombre se aparta, cuando el hombre huye, cuando el hombre le da la espalda a Dios. Porque a mí no me afecta, a usted no le afecta. Si cada uno tenemos un compromiso con Cristo. Si yo le doy vuelta la espalda a Dios, el afectado voy a ser yo. Y a causa de mi desobediencia van a venir tempestades. Usted puede decir, o como muchos dicen, si yo me voy, si yo no me voy, si yo no estoy,
le voy a afectar al pastor, le voy a afectar a su ministerio, le voy a afectar. Pero déjame decirte que no le afecta al ministerio, no le afecta al pastor, a la pastora, a la hermana, sino tú mismo te estás afectando, porque esto no es obra de hombre, esto es obra del reino. Esto es obra de Cristo. Y aquí estamos sirviendo a Cristo, trabajando en la obra de Cristo, en el caminar de Cristo, en la voluntad de Cristo. El hombre y la mujer que desobedece a ejercer un talento, un don, un ministerio. El hombre y la mujer que desobedece a darle vuelta la espalda al Señor. El hombre y la mujer que se aparta de Cristo. Está desobedeciendo el llamamiento, está desobedeciendo la voluntad de Cristo. Y el hombre y la mujer que desobedece la voluntad de Cristo, ¿qué es lo que están viviendo? ¿Qué es lo que están pasando? Tempestades, tempestades. Hoy en día podemos ver las necesidades. Las necesidades. Muchos dicen, no voy a ir al Chaco porque allá hay mucha necesidad. Me voy a ir, no sé, a África porque allá hay mucha necesidad. Hoy en día acá a la esquina hay necesidad. Hoy en día allá a la vuelta hay necesidad. Hoy en día acá en el barrio y en cada país, provincia, campo, ciudad, aldea, donde usted vaya, donde usted pise, hay necesidad. Si va a la cárcel, hay necesidad. Si va al hospital, hay necesidad. Si va donde usted vaya, hay necesidad. Y usted se pone a hablar con uno, se pone a hablar con otro. A unos que duermen en las calles, a unos que no tienen quizás un trabajo, los que quizás no tienen el alimento. Usted se pone a hablar con esas personas y son todos cristianos. La mayoría son todos cristianos. Yo no sé si usted ha hablado con alguno, pero yo lo hablo libremente porque yo he hablado con muchas personas. Hermano, con la pastora cada semana estamos saliendo y lo llaman de un lado de otro y vamos. Y gente cristiana viviendo tempestades. ¿Y por qué están viviendo tempestades? Porque le han dado vuelta la espalda al Señor. A mí me pueden decir y hablar, y como lo dije la otra vez, lo vuelvo a decir, el pastor acá, la pastora acá, el hermano, la hermana. Pero no es el pastor, no es la pastora, no es la hermana, el hermano, es a Dios. Es a Dios. Usted se puede equivocar, yo me puedo equivocar, usted puede desobedecer, yo puedo desobedecer. Si somos humanos, estamos lo mismo. Sirviendo a Cristo, creyendo, confiando en el llamamiento de Cristo. Pero si yo sobre mi vida no quiero tempestad, tengo que obedecer al Señor. Y así poder entender, comprender que muchas veces muchos no entienden y muchos dicen, ¿por qué esta tempestad? ¿Por qué esta tempestad de enfermedad? ¿Por qué esta tempestad de tormento? ¿Por qué esta tempestad de puertas cerradas? ¿Por qué esa tempestad de aflicción? ¿Por qué esa tempestad de desierto? ¿Por qué esa tempestad de tormento? ¿Por qué esa tempestad y por qué esa tempestad? Pero es a causa de la misma desobediencia. Es a causa de la misma desobediencia. Lo que yo puedo entender por la palabra del Señor, lo que le pasó a este varón Jonás, que se levantó una gran tempestad a causa de la desobediencia. Por la desobediencia de él, por desobedecer a Dios. Y muchas veces multitudes. Y no digo que está mal, porque está bien ayudar, está bien dar. Pero muchas veces multitudes, antes de enseñar o decir, de obedecer a Cristo, de buscar a Cristo, de creer a Cristo, de hacer un fundamento en Cristo, muchas veces muchos lo llevan para que el hombre, la mujer camine, esté
por los panes y los peces. Para que multitudes y multitudes hagan un fundamento en los panes y los peces. Cuando esto es creer, confiar y hacer un fundamento en Cristo, y decir y creer y comprender que es Cristo, que Jehová es nuestro proveedor. Pero multitudes quieren hacer el fundamento, o atraer, o hacer, y que las multitudes no anden por amor a Cristo, no anden por la obediencia a Cristo, no anden por creer en Cristo, no anden por confiar en Cristo, sino anden por los panes y los peces. Pero que Dios los esté ayudando para poder entender, comprender que las multitudes, cada hombre, cada mujer que quiere esa bonanza, que quiere esa paz, que quiere esa bendición, que quiere ese gozo, que quiere esa felicidad, tiene que obedecer a Cristo. Tiene que buscar el reino de los cielos, su justicia, y todo lo demás va a venir añadido. Todo lo demás viene añadido. Es palabra del Señor. Es palabra del Señor. Busca el reino de los cielos y su justicia, y lo demás viene añadido. Pero multitudes y multitudes están enseñando, multitudes y multitudes están haciendo. Primero te añado los panes y los peces, y después busca el reino de los cielos. No, primero es buscar el reino de los cielos y su justicia, y lo demás viene añadido. Para que mi fundamento sea en Cristo, no en el hombre, la mujer. Porque cuando uno pone la fe, la confianza en Cristo, le cree a Cristo, le obedece a Cristo, busca el reino de los cielos y su justicia, Dios de un lado, de otro Él provee, Dios de un lado, de otro Él suple, Dios de un lado, de otro Él te sustenta, te provee, te ayuda. Por eso que Dios lo esté ayudando para el fundamento, no esté en los hombres decir, sino decir: Cristo, gracias Señor, porque pude creer, pude obedecer, pude caminar, pude estar en tu presencia, pude buscar, pude dar el paso a ti, y tú me supliste. Lo que era imposible se hizo posible en Cristo. Lo que era imposible para mí, que esa tempestad se acabara. Lo que era imposible para mí, que esa tempestad se terminara. Pero el hombre y la mujer que se humilla a Cristo, obedece a Cristo, le cree a Cristo, le busca a Cristo, uno puede ver y decir: gracias Señor, porque esa gran tempestad se pudo calmar. A través de esa gran tempestad vino esa gran bonanza. Pero ¿qué es lo que tuviste que hacer? ¿Qué es lo que tuve que hacer? ¿O qué es lo que hay que hacer? Obedecer al Señor, clamarle al Señor, buscarle al Señor, rogarle al Señor, pedirle al Señor, y Él calma la tempestad. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tiene dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. ¿Por qué? Porque pudieron saber que por culpa de Jonás, que era un varón de Dios, que era un hijo de Dios, pero pudieron saber, entender que por culpa de Jonás, que había desobedecido, vino esa gran tempestad. Por eso el varón le dijo: Jonás, levántate y clama a tu Dios. Quizá Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Que en este tiempo, ojalá que multitudes y multitudes
puedan dejar de buscar la quinta pata al gato y puedan obedecer al Señor. Porque es así. Es así. Y esto es buscar al Señor. ¿Quiere la bonanza? Busca al Señor. ¿Quiere la paz? Busca al Señor. ¿Quiere el gozo? ¿Quiere la bendición? ¿Quiere la respuesta? Obedece al Señor. Obedece al Señor. Porque mientras el hombre y la mujer que es llamado, elegido, predestinado de parte del Señor y está en desobediencia, va a vivir el camino de tempestad y de tempestad y de tempestad y de tempestad y de tempestad. Porque el Señor mueve y el Señor levanta las tempestades para que su hijo, su hija pueda volver en sí, pueda recapacitar, pueda entender que yo te llamé, yo te elegí, yo te predestiné, yo te di un talento, un don, un ministerio, yo te envié. Y antes de decir gracias, Señor, antes de decir amén, huiste, te apartaste. Pero el Señor no lo deja. El Señor no te deja, el Señor no te desampara, sino que Él levanta tempestades para que el hombre y la mujer pueda volver en sí y pueda humillarse a Él. Humillarse a Él. ¿A dónde fue Jonás? ¿A dónde fue a parar Jonás? Fue tanto la desobediencia, fue tanto la tempestad, que lo tuvieron que tirar a Jonás. Y fue a parar dentro de un pez bastante grande. Porque Jonás era peso pesado. Sonría que Jesús le ama. Pero déjame decirte que cuando Jonás fue sacado vino una gran bonanza. Y más adelante dice que Jonás clamó al Señor por 3 días y 3 noches, humillado en la presencia del Señor. Humillado en la presencia del Señor. ¿Y qué pasó? El Señor le perdonó. ¿Qué pasó? El Señor le perdonó, el Señor lo restauró, el Señor no le dio muerte, no permitió que la tempestad lo destruyera o lo matara, sino que el Señor, a causa que Él se humilló. Jonás capítulo 2 dice oración de Jonás. Pero poder meditar que Jonás sabía que él había desobedecido y por eso vino esa gran tempestad. Pero aún adentro del pez, aún a través de que se humilló y tuvo 3 días y 3 noches, pero ahí se humilló clamando, y Jehová oyó la oración de Jonás y le concedió la oportunidad a hacer la voluntad del Señor, que pudiera entrar a esa ciudad y anunciar la palabra del Señor. ¿Y cuál era el mensaje que Dios le dio para que anunciara? Ahí en Jonás capítulo 3, versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese es el mensaje que Dios puso sobre este varón Jonás. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Mire qué palabra, mire qué mensaje. Usted debe decir: el pastor es muy larguero. Pero un mensaje de un segundo era para esa ciudad. Un mensaje de un segundo, una palabra,
Y Jonás pudo entrar a esa ciudad. Y Jonás pudo obedecer. Y Jonás caminaba de un lado hacia otro. Y se paraba en la esquina. Y se paraba en la otra esquina. Y decía y anunciaba: dentro de 40 días Nínive será destruida. Dentro de 40 días Nínive será destruida. ¿Y qué pasó? A causa de ese mensaje, a causa de ese mensaje, esa palabra, el pueblo, el rey, los hombres, las mujeres, las multitudes que pudieron oír que venía una destrucción, se humillaron al Señor. Se humillaron al Señor. Y a causa de ese mensaje, grandes, chicos, animales, se pusieron a los pies de Cristo. A los pies de Cristo. Porque pudieron obedecer a la voz del Señor. Pudieron obedecer a la palabra del Señor. ¿Y qué es lo que hizo el Señor? No destruyó. No destruyó. ¿Por qué? Porque pudieron obedecer a la palabra del Señor. Y los que estaban en tiniebla, pasaron a la luz de Cristo. Los que estaban en tempestad, en rebeldía, fueron perdonados por el Señor. Por eso que tú puedas entender, comprender que muchas veces muchos se complican, pero si tú tienes una palabra del Señor, esa palabra puede cambiar, transformar, puede levantar, puede sanar, puede libertar. Por eso no dude, o no tenga miedo, o no diga no sé hablar, sino si Dios te da una palabra, la pueda anunciar, hablar de parte del Señor. Y el que tiene oído va a oír y va a poder entender, va a poder comprender y obedecer al Señor y humillarse, y el Señor le va a perdonar sus pecados. El Señor lo va a restaurar, lo va a sanar, lo va a libertar, porque la palabra es soltada. Viene palabra de Jehová, pero ahora queda de usted, de mí, si la creo y si la obedezco. Y si la creo y la obedezco, yo voy a recibir ganancia. Y si tú la crees y la obedeces, tú vas a recibir ganancia. Que no va a haber tempestad, no va a haber muerte, sino que va a haber paz, va a haber restauración, va a recibir libertad, va a recibir la bendición, vas a recibir la salvación, vas a recibir el milagro de parte de Cristo a favor de tu vida. Le invito al pueblo que se coloque de pie y poder entender que cada hombre, cada mujer, cada familia que vive tempestades, es porque están apartados de Cristo, es porque están fuera de Cristo, es porque le están dando la espalda a Cristo. Pero Cristo es bueno, Cristo es bueno, Cristo es bueno. Cada día está esperando con los brazos abiertos, cada día está esperando. Por eso que donde tú pisas, donde tú vas, donde tú estás, hay tempestades. Pero tú tienes que entender, comprender que esa familia o ese hombre o esa mujer está apartado de Cristo. Está apartado de Cristo. Pero tú tienes que decirle: acércate a Cristo. Acércate a Cristo. Acércate a Cristo. Tu marido puede estar en tormento, en tempestad, pero tú tienes que entender que él está apartado de Cristo. ¿Y qué es lo que tiene que hacer él si quiere la paz? Acercarse a Cristo. Tu mujer, tu esposa, tu compañera, no sé cómo le puedes llamar, pero si está viviendo en tempestades,
en tempestades, es porque está apartada de Cristo. Lo que tiene que hacer ella, acercarse a Cristo. Tu hija, tu hijo, tu nieta, tu nieto, tu amigo, tu amiga, tu vecino, tu vecina, y Juan, Pedro y Diego, si están viviendo en tempestades, tienen que acercarse a Cristo, creer a Cristo, obedecer a Cristo, y van a ver, y van a comprender, y van a decir, de aceptar la voluntad de Dios, y van a ver que toda tempestad se fue, toda tempestad desapareció. Y van a poder entender, comprender que era solamente dar el paso a Cristo. Solamente era obedecer a Cristo. Cristo vive. Y a su nombre y a su pueblo, victoria en el pueblo del Señor. Si alguien en esta noche necesita oración, pueda pasar para orar por su vida. Padre de gloria, gracias por tu palabra. Gracias, Padre, porque una vez más tú lo has ayudado para poder glorificar tu nombre, Padre, para poder anunciar la buena nueva de salvación. Clamo, Padre de la gloria, por multitudes, Padre, que han huido, no del hombre, sino de ti. Te presento, Padre, a cada niño, cada joven, cada anciano, que a causa que han desobedecido, que han huido de tu presencia, están viviendo tempestades, tormento, dificultades. Pero clamo, Padre, por ello, Padre, para que tú libertes su mente, su cuerpo, su alma, su espíritu, y puedan volver en sí, puedan correr a tus pies, porque creo, Padre, que en ti viene esa bonanza, Gracias, Padre, gracias, Jesús, porque creo, Padre, que sobre cada hombre y mujer que te servimos, que caminamos, que estamos en tu presencia, viene esa bonanza, viene ese milagro, viene esa libertad, viene ese ánimo, viene ese renuevo, viene esa bendición de parte tuya. Pero seguimos clamando por lo que están viviendo, atravesando momentos de tempestades. Tú glorifícate, Padre, añadiendo al niño, al joven, al anciano, para que multitudes, Padre, puedan correr a tus pies. Y mientras el hombre, Padre, se acerca a tu presencia, a ti, tú glorifícate, calmando las tempestades, y trae esa bonanza, Padre, a favor de tu Hijo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Glorifícate, Padre, trayendo, Padre, esa restauración, trayendo esa libertad, trayendo esa paz, trayendo esa bendición del cielo a favor de tu Hijo, en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén y amén.